Ya había vivido la traición de Judas, la negación de Pedro, la humillación de ser juzgado por los sacerdotes, y que el pueblo no estaba allí. El pueblo había decidido darle libertad a Barrabás y crucificarlo. Jesús había pasado por los azotes y por toda la flagelación, pero más que el dolor físico, en este momento Jesús sentía dolor en su corazón, porque no estaban allí aquellos a los que sanó de toda clase de enfermedades, no estaban allí aquellos sus discípulos amados. Mateo 26:56 dice: y todo esto sucede para que se cumpla lo que decían las Escrituras. Los discípulos dejaron solo a Jesús, huyeron por miedo a enfrentar la situación, huyeron por miedo a vivir lo mismo. Y allí Jesús solo, yo me imagino que pensaba: ¿dónde está el amor y la entrega que decía tener? Allí solo estaba María Magdalena, su madre, y Jesús, el discípulo amado. Jesús allí crucificado, en medio de dos ladrones, en medio de dos criminales, viviendo un dolor profundo en su corazón, nos deja tres regalos maravillosos. Antes de pronunciar esta palabra, nos regala el perdón, nos regala la salvación y nos regala una madre. Y es que en este momento, cuando Él nos da esos tres regalos, dice su palabra en Mateo 27:45, que desde las 12 del día y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quiere oscuridad. Y ahí Dios estaba representando en la tierra la oscuridad que estaba viviendo Jesús. Jesús estaba en un momento oscuro, de dolor, de angustia, que yo no me lo alcanzo a imaginar. Jesús estaba en un profundo dolor, y por eso de lo más profundo de su corazón sale esa palabra: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que por primera vez se rompe la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí Él no sentía a su Padre, y era porque en este momento Jesús estaba cargando con tu pecado y con mi pecado. Jesús había sido divino en sus primeras tres palabras, pero en esta, en su mano, está sintiendo tu dolor, mi dolor, tu angustia, mi angustia. Él está viviendo lo que tú vives, y en ese momento Él siente que su Padre lo ha abandonado, y el Espíritu Santo no está ahí, porque donde hay pecado no está el Espíritu Santo. Y allí Él sentía que su Padre no estaba, y era porque Él había tenido la presencia de su Padre durante su ministerio, cuando multiplicó los peces y los panes, cuando resucitó a Lázaro, cuando sanó de toda clase de enfermedades. Ahí estaba la mano de su Padre sobre Jesús bendiciendo, pero en este momento no lo sentía, y la multitud le gritaba: si de verdad eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Si de verdad eres el Mesías, bájate y te creeremos. ¿Dónde está tu Padre? ¿Dónde está ese Dios que decías que te iba a respaldar? Pero Jesús no se bajó de esa cruz por amor a ti y por amor a mí, por obediencia al Padre, porque aún no había cumplido su misión salvadora, aún iba en el proceso. Por eso no se bajó de la cruz. Y yo hoy quiero que nos concentremos en esa oscuridad que vivió Jesús, en ese, desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, que toda la tierra tiene oscuridad, lo que sintió Jesús. Y vamos a contextualizarlo en nuestras vidas, cuando estamos en un momento de oscuridad y de dolor. Y es que cuando la circunstancia en mi vida cambia, mi relación con Dios se ve afectada. Cuando mi vida viene súper bien y de un momento a otro se oscurece tu relación de pareja, tienes dificultades con tus hijos, se muere ese ser querido que tanto amas, tienes problemas económicos, y ahí de mi humanidad y de la humanidad de Jesús y de tu humanidad sale la misma queja. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? Porque si yo camino contigo, porque si yo voy a misa, porque si yo oro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y hoy quiero decirte que no es el momento del por qué. No es el momento de cuestionarnos por qué.
Dios te conoce de principio a fin y sabe lo que estás viviendo. Y Él hoy te dice, desde Isaías 40:27, Israel, pueblo de Jacob, ¿por qué te quejas? ¿Por qué dices el Señor no se da cuenta de mi situación? Él no se interesa por mí. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? Que Dios, el creador del mundo entero, no se fatiga, no se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta el más débil llega a caer, hasta el fuerte pierde sus fuerzas. Pero a los que confían en el Señor, Él cada día les da nuevas fuerzas. Cree que Dios tiene el panorama de tu vida completo y que Él sabe en qué proceso estás. Y yo quiero dejarte 3 actitudes de fe en el momento de la oscuridad que estás viviendo, en el momento de la prueba o en el momento de la vida. La primera, crea que Jesús está tratando con tu vida y no contra tu vida. Jesús no está tratando contra ti, está tratando de moldear tu vida. Romanos 8:28 dice que Dios dispone todas las cosas para el bien de quien lo ama, a los cuales se las ha llamado con un propósito. Esa prueba que hoy estás viviendo es un proceso. Esa prueba que hoy estás viviendo es porque Dios quiere que avances, que crezcas, que no te quedes ahí. Santiago 1:2 nos dice que nos sintamos dichosos, alegres, felices, cuando estamos puestos a toda clase de pruebas, a todo, no excluye ninguna, a la salud, a la economía, a esa pérdida de ser querido, a toda clase de pruebas necesitamos alegría. Y continúa diciendo en su capítulo 3:4 que cuando nosotros soportamos esa prueba con fe, vamos a aprender a vivir el sufrimiento con fortaleza y vamos a pasar con una fortaleza llena de gozo y de alegría. Y eso es lo que Jesús quiere hoy en tu vida. Cree que Jesús está tratando con tu vida, pero no contra tu vida. Él no nos está castigando. Lo que estamos viviendo es porque nos quiere entregar algo nuevo, porque quiere que avancemos. Segundo, cree que Jesús siempre llega bien. Juan 11:39-45. En la historia, cuando Él resucita a Lázaro y cuando Él llega, Marta le dice: Señor, hace 4 días que se murió y usted me está diciendo que quite la piedra. Es que ya huele maluco, ¿cómo vamos a quitar esa piedra? Y yo me imagino los cuestionamientos. Si usted hubiera venido antes, mi hermana no estaría muerta. Y la gente criticaba y decía: era este que daba vista a los ciegos, porque llega tarde donde sus amigos. Pero Jesús no llega tarde, porque Jesús le contestó a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y eso lo vas a ver, y eso lo vamos a ver. Y Él nunca va a llegar tarde a tu problema ni a tu dificultad. Él llega en el momento justo y en el momento correcto. Tercero, cree que verás la gloria de Dios en esa dificultad. Romanos 8:18 dice que el sufrimiento del tiempo presente no es nada comparado con la gloria que vamos a ver. Lo que hoy estás viviendo no se compara con lo que vas a recibir. Jesús vivió un proceso de dolor, de angustia físico y en el alma, y recibió su premio mayor, recibió la resurrección, se sentó al lado del Padre. Eso mismo va a pasar en tu vida. Hoy vive esa dificultad, vive esa oscuridad con amor, con dependencia, creyendo que Dios tiene el panorama de tu vida completa, porque vas a ver la gloria de Dios en esa dificultad. Para recordar, Jesús no te ha abandonado, ni te va a abandonar jamás. No dudes que Él está ahí en medio de esa dificultad. Recuerda Isaías 40:27-31. Segundo, cree que Dios está tratando con tu vida y no contra tu vida. Tercero, Él siempre va a llegar a tiempo en ese problema que tienes. Y cuarto, cree que vas a ver la gloria de Dios en esa dificultad. Yo te invito a que cierres tus ojos y a que en un acto de fe coloques en tu mente esa oscuridad por la que tú estás pasando, ese dolor que hoy tienes,
esa angustia que hoy tienes. Es con tu pareja, es con tus hijos, es la pérdida de un ser querido, es un vacío. Es algo que hoy ha cambiado tu vida y estás en un proceso de oscuridad. Vas a ver la gloria de Dios, porque Él está ahí. Él hoy te dice: hijo, hija, no te quejes, que yo estoy contigo. No te angusties, que yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Al final vas a ver la gloria de Dios. Al final, después de tantas preguntas, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto o aquello? ¿Por qué no veo tu respuesta? ¿Por qué se demora, mi Señor? ¿Por qué te encuentras en la misma situación y aún no veo cómo salir de ella? El Señor está ahí contigo. Él dispone todo por quien te ama. Vas a ver la gloria de Dios. Al final todo será mejor. Al final todo será grandioso para ti. Al final recibirás la recompensa. Dios está ahí. Dios está en tu corazón. Él simplemente está esperando que lo abraces, que le entregues, que descanses en Él. Entrégale esa dificultad, entrégale esa dificultad esta mañana, entrégale esa oscuridad esta mañana. Ya no te angusties más.